Bien, buenas noches con todas, con todos. Bienvenidas, bienvenidos a esta clase. La clase de esta noche vamos a tratar sobre lo que es acerca de el modernismo literario, del género literario, ¿sí? Entonces es un tema que, no sé si me ayudan, por favor. Parece que ya les envié la actividad de lengua y literatura a la 10 o no. Creo que no, pero bueno, más o Ya, menos profe. ¿Ya? Bien, vamos a hablar entonces acerca del modernismo, ¿sí? Hablemos del modernismo literario. Como es de conocimiento de ustedes, siempre trabajamos en lengua y literatura, es más, me gusta trabajar con diapositivas para poder explicar de alguna mejor forma el trabajo, ¿sí? Ah, voy a compartir la pantalla con ustedes para poder es, ah, disculpen un momento, sí. Pasa que parece que ha fallecido el suegro de mi mamá, entonces estoy en eso ahorita. Disculpas por. ¿Quién está celebrando mientras el profe dice? Sintiéndolo mucho, profe. Entiendo. No se preocupen, tengo que ir a confirmar a ver si es que es verdad o no. Todavía. Impresionante, pero de todas maneras. Gracias. Sentimos mucho. Voy a Esperemos que compartirles no, profe, entonces. sintiéndolo mucho. Esperemos que no, en verdad. Voy a compartirles la pantalla, por favor, me ayudan eh, verificando si aparecen sus pantallas, ¿ya? Ya apareció. Profe, buenas noches. Bien, perdón, ahorita me acaba de confirmar mi hermano, realmente sí ha sido. Ya después de esta clase me toca ir. Bien, entonces chicos, a lo que yo me refiero es al modernismo literario, ¿sí? Lo que está en el tema, eh, digámoslo así, en la actividad que tenemos para la semana 10, si no estoy mal. Eso les preguntaba, no sé si ya les envié o no todavía. No recuerdo, ahorita se me cruzaron todos los cables en la cabeza. Entonces, vamos a ver, sí, primeramente, ¿qué es el modernismo? ¿De qué se trata este modernismo literario? ¿O a qué hace referencia el modernismo literario? ¿Sí? Vamos a empezar, como siempre, con una primera pregunta, como en todas las clases, que se refiere a la pregunta que siempre nos hacemos: ¿qué es el modernismo? Sí, ¿qué es el modernismo? Y una pequeña respuesta que les puedo dar así, bien simple, digamos, para poder, digámoslo, entenderlo de manera macro. Dice, es un movimiento literario, ¿sí? Obviamente, como estamos hablando de lengua y literatura, pues por consiguiente va a ser un movimiento literario. Este movimiento literario, que surge en Hispanoamérica hace 1880 y cuyo objetivo estético es la búsqueda de la belleza como medio para huir de la realidad cotidiana y demostrar su desacuerdo con la materialista sociedad burguesa. Hablamos Hispanoamérica, ¿sí? Un movimiento literario que surge en Hispanoamérica. Hispanoamérica se conoce a todos los países que están en América, en el continente americano, de habla hispana o de habla española. Hispana o española deriva de una lengua madre que es el latín. Entonces, por eso decimos Latinoamérica o Hispanoamérica. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el español nace como lengua madre el latín. Y de ahí aparece, por ejemplo, yo que sé lo que es el español, del latín nace el italiano, del latín nace el francés, ¿sí? El portugués, y creo que si no estoy mal, hasta el árabe nace del latín. Entonces, eh, Hispanoamérica, como fue conquistada por los españoles,
ellos trajeron ya el español, que es una derivación del latín. Por eso lo decimos Hispanoamérica. Entonces vamos a hablar que este género literario aparece y es netamente de Latinoamérica. Es decir, toda Latinoamérica, desde México hasta lo que es la Patagonia, hablamos el sur de Chile, ¿sí? Todo el continente, hablamos de Hispanoamérica, incluido Brasil. Brasil habla portugués, también es Hispanoamérica, es de habla latina. ¿Por qué? Porque viene del latín también el portugués. ¿Ya? Dices, un objetivo estético que busca muchas veces huir de la realidad cotidiana y mostrar un desacuerdo con la materialista sociedad burguesa. La sociedad burguesa, ¿sí? Vamos a ver a qué hace referencia esta palabra sociedad burguesa o qué es la burguesía. La sociedad burguesa es los seres humanos vivimos en sociedad. Eso es conocido, ¿no? Puede decirlo, por lo tanto, que los burgueses son personas de clase media alta. El término suele emplearse para nombrar el estrato social que durante la Edad Media formaban las personas no obedecían a un señor feudal. ¿Sí? Hablamos, por ejemplo, en Hispanoamérica, vamos a tomar relación porque el tema nace en Hispanoamérica del modernismo. Con la llegada de los españoles, ¿sí? Hubo una creciente diferencia de estatus social. ¿Sí? Siempre hubo un orden jerárquico de acuerdo a las monarquías, incluso en nuestros antiguos imperios nativos de aquí de Latinoamérica, también hubo extractos sociales, ¿no? ¿Qué es un extracto social? Quiere decir los pisos de acuerdo a la escala social, a la importancia o al linaje social que tiene, ¿sí? Entonces, una sociedad burguesa estaba caracterizada por gente de clase media o media alta, digamos así. Por ejemplo, alguien que tenía una hacienda, en ese tiempo se le conocía como los guasipungos, y al servicio de ellos tenían esclavos, ¿no? Trabajadores, o la clase baja. Entonces, los burgueses eran todas estas personas, y estos burgueses a su vez tenían, como decir, el derecho de ser nombrados como representantes del pueblo, políticos, como lo vemos ahora, ¿sí? Ahora solamente lo tenemos de otra forma, ¿no? El tracto social, yo qué sé, social, media, alta, baja, etcétera. ¿Sí? Entonces Bien, hablamos acá. así. El modernismo, dice, será introducido en España por el poeta nicaragüense Rubén Darío. Sobre todo, a raíz de una visita a Madrid en 1892, este movimiento triunfa en España hasta el comienzo de la Primera Guerra Mundial. Ya, entonces, miren, este modernismo va entrando. No olvidemos que a Europa le conocemos como el viejo continente, ¿sí? ¿Por qué? Porque los europeos fueron los que descubrieron América y lo conocemos como el nuevo continente, ¿sí? Entonces, por eso dice, el modernismo aparece en el nuevo continente. A ello va llamado el modernismo, ¿sí? Porque aparece en América como nuevo continente. Y llega a ser introducido en España por un poeta nicaragüense. ¿Cómo se llama este poeta? Rubén Darío. Correcto, Rubén Darío. Sí, entonces vamos a hablar básicamente en la poesía del modernismo, hablando en lengua y literatura, y ello también tiene sus diferentes características. En las características del modernismo tenemos lo siguiente: la renovación formal, ¿sí? Es la que busca la perfección, la armonía y la belleza. Eso es una renovación formal del poema, ¿sí? Ya estos poemas modernos, digámoslo así, van enmarcados en una visión diferente, ¿sí? Una visión diferente a lo que, por ejemplo, yo les decía alguna vez, creo, si no soy mal a ustedes, que las batallas de los grandes héroes en las guerras medievales, en la antigüedad, todo se relataba a través de canciones, a través de poemas, de versos. Entonces, a través de eso se iba relatando las hazañas de ciertos personajes, ¿sí? Entonces, llevar
o crear una corriente literaria diferente, ya lo tomó España como algo moderno. Y como España dominaba todo lo que es Latinoamérica, ¿sí? En ese tiempo con la conquista, entonces obviamente iba a ser moderno. ¿Por qué? Porque tenía a su dominio todo lo que es Latinoamérica. Dice, esto se consigue a través del predominio de valores sensoriales. Así destaca la renovación del lenguaje con vocabulario de campos semánticos, del color o de los efectos sonoros. Esto se traduce en un copioso empleo de sinestesias. Verde azul, esperanza olorosa, risa dorada, blanco, horror, sol sonoro, etc. Bueno, estos son, como decir, temas o obras literarias poéticas de los diferentes expositores de la corriente del modernismo. En el léxico también se enriquece, dice, con cultismos y voces de exótica resonancia, unicornio, pavanas, uborneo, cisne, etc. Para conseguir el ritmo y la armonía, los modernistas proponen una renovación métrica en la que se predominará el uso del verso alejandrino. Sí, miren, para eso también hay muchas reglas, hay muchas formas de escribir la gramática. Cuando hablamos en verso, cuando hablamos en poemas, cuando hablamos, ¿se acuerdan? ¿Cómo es en eso de las rimas, etcétera? Para poder entender un poquito más de lo que habla el uso del verso alejandrino, vamos a ver qué es el verso alejandrino. Verso alejandrino. Alejandrino es el verso de 14 sílabas métricas compuestas con 2 hemistiquios de 7 sílabas con acento en la tercera y 13ª sílaba. O sea, son unos versos largos, ¿sí? Esas características. Vamos a ver un ejemplo de este verso. No sé si me ayuda leyendo Ruth Capsaca. Ya, profe, listo. Dice, la princesa está triste. ¿Qué tendrá la princesa? Los suspiros escapan de su boca de fresa. ¿Qué ha perdido la risa? ¿Qué ha perdido el color? La princesa está pálida en su silla de oro. Está mudo el teclado de su clave sonoro. Y en un vaso olvidada se desmaya una flor. Rubén Darío, Sonatina. ¿Ya? Entonces, ese es un ejemplo de un verso alejandrino, ¿sí? Ahí nos habla todas las reglas que nos dice arriba, ¿sí? Bueno, hay muchas cosas que yo también desconozco, por ejemplo, perdón que regrese esto que dice hemistiquios, no tengo la idea, me toca investigar a ver de qué se trata, pero que lleva, dice, los 7 sílabas con acento en la tercera y 13ª sílaba. Estamos hablando entonces del ejemplo que ponemos en esta parte. Perdón. Entonces, el verso es todo esto, ¿no? Y aquí vamos a encontrar un sinnúmero de sílabas. Y es de Rubén Darío, la sonatina. Ese es el verso o la obra de Rubén Darío, donde encontramos este ejemplo. Sí, dentro de las características, ¿ya? Dentro de las características también tenemos, dice, temas, actitud ante la vida similar, la del escritor romántico, ya que siente un malestar ante la sociedad burguesa, a la que considera vulgar, y contra la gente que mantiene una postura inconformista, que se refleja en un estilo de vida bohemia. Sí, entonces, lo que nos da aquí son los temas de cuáles los autores o los expositores de este modernismo hacen referencia para realizar sus obras. ¿Sí? Primeramente toman, digamos, un tema relacionado a la actualidad o a la vida cotidiana, a la realidad. Y a su vez, todo escritor, hablemos en lengua, literatura, todo escribano, todo escritor, siempre era, como decir, un artista, ¿no? Para poder componer sus versos, sus poemas, hasta sus canciones. Entonces, va combinando todo este romanticismo, este sentimiento de
de romance, hasta hablemos hasta de exótico también, para dar sentido a sus poemas o a sus obras. Predominio, sobre todo en una primera etapa, dice, los temas relacionados con lo legendario, lo pagano, lo exótico y lo cosmopolita. El cosmopolitismo se plasma sobre todo en la devoción y la admiración que se siente por París, con sus cafés, sus elegantes salones de vida bohemia, etc. ¿Sí? Entonces, digámoslo así, los autores toman la idea o toman la visión de los poetas franceses o de la vida francesa hablemos en aquellos tiempos de colonias, cómo era en Francia, especialmente en su capital París, ¿no? Con todo como dice aquí, sus elegantes salones, vida bohemia, etcétera. Y de ahí ellos, por ejemplo, sacaban ¿qué? Sus inspiraciones para poder desarrollar todos estos tipos de poemas y de versos modernos. El escapismo, dice el escritor se evade de la realidad, adentrándose en un mundo de ensueño exótico, pagano, gusto por situarse en espacios y tiempos lejanos de la antigüedad clásica del mundo dieciochesco. Aparecen así dioses, ninfas, caballeros y marqueses, viejos castillos, jardines perfumados, cisnes, libélulas, piedras preciosas, etc. Con la intención de escapar de una vida hostil, digamos, a la que en ese tiempo estaba sometido, hablemos, nuestro continente. No olvidemos que siempre vamos a hacer referencia a nuestro continente americano, ¿sí? Que en esos tiempos siempre estuvo bajo yugo español, bajo el colonialismo, etcétera, ¿no es cierto? Entonces, muchos de estos escritores han tratado de escapar de esa realidad y incluso adentrándose también a un mundo fantástico. Ya, las melancolías también va un tema central en este tipo de modernismo literario. Hablamos con predominio del otoñal, crepuscular, la noche, etc. En la melancolía, pues siempre vamos a hablar o vamos a tener como, digamos, como idea, ¿no? De qué se trata, sobre todo de la tristeza, ¿no? Que se tiene, que se extraña algo o alguien, y a veces, muchas veces nos da melancolía, decimos, ¿no? Entonces, todo ello era aprovechado por los autores para realizar todo tipo de versos y de poemas. El amor y el erotismo también está dedicado con la mujer, la idealización, lo mismo el erotismo, plagado de sensualidad, se trata de un amor imposible, todo eso está plasmado, digamos, en ciertos poemas. Y la exaltación de lo hispánico frente a la cultura anglosajona. Si siempre, por ejemplo, hablemos de la exaltación, ¿no? Yo recuerdo muchas veces cuando, por ejemplo, aquí se hacían las fiestas de la parroquia, ¿no? Y había un punto en donde exaltaban a la reina. Bueno, pues el personaje que hacía este trabajo, ¿no? Se destacaba con frases bonitas, con poemas, destacando la belleza de la mujer, etcétera, etcétera. Ahora, en este caso, la exaltación del hispánico, por ejemplo, digamos, el hispano siempre va a ser más detallista que la cultura anglosajona. ¿Qué es un anglosajón? Acá tenemos lo que nos dice, ¿no? Los anglosajones fueron varios pueblos germanos que a partir del siglo V invadieron y conquistaron Inglaterra y el sur de Britania. Ya, los países germanos, estamos hablando de todo lo que es el norte de Europa, ¿sí? Ahí hablamos de Escocia, hablamos de Noruega, hablamos de, bueno, una infinidad de países que están ahí, de Croacia, creo si no estoy mal. Todos ellos fueron países germanos antes, ¿sí? Como una raza. Y ellos conquistaron, así como los españoles hicieron con América, conquistaron todo lo que es Gran Bretaña, ¿sí? Todo lo que conocemos ahora como el Reino Unido y todo eso. Entonces hubo un choque, una mezcla de los sajones con los países británicos y se vinieron a dar la cultura anglosajona.
En cambio, por ejemplo, los sajones fueron más fríos, un poco más, digamos, los salvajes en sí, en su forma de ser, como eran guerreros y todo eso. Entonces, muy poco era para ellos entrar en esto de la sensibilidad, ¿no? De los sentimientos, del arte, de dedicación, la idealización a la belleza, etc. Si ellos más bien se concentraban en qué, es la guerra, en las armas, entonces un choque muy grande, ¿no? Con los anglosajones y también con lo hispánico. Lo hispánico, en cambio, es más, como decimos nosotros, más lamparoso, ¿no? O más labioso. Hablemos así, si hablamos de los costeños al menos, ¿no? Se han visto cómo tienen una labia. Entonces, a ello hace referencia a la exaltación hispánica frente a esta cultura anglosajona. Hablando en temas de poemas, hablando en temas de lo que son versos. Ya, vamos a ver entonces los representantes ahora de este modernismo. Los principales representantes pertenecen a una corriente artística literaria que buscó transformar la literatura mediante la innovación y la crítica de las anteriores estructuras de época victoriana. ¿Sí? Entonces, ¿qué hicieron este modernismo? Hizo una transformación, ¿sí? Cambiaron. Como se veía anteriormente las corrientes literarias artísticas. No olvidemos que los primeros teatros, las representaciones artísticas apareció en Grecia, ¿sí? Entonces, desde muy antes, muy antiguamente, hubo personas que se dedicaban a las letras, a la escritura, ¿no? Y eso es parte de la historia, parte de la civilización humana. La lengua, la literatura, las letras, un lenguaje escrito. Y hasta la vez encontramos vestigios muy milenarios, ¿no? de estas civilizaciones antiguas. Entonces transformaron todo eso. Claro que al transcurso de los años siempre ha ido época tras época o milenio tras milenio transformándose, pero esto del modernismo, ellos dieron un giro totalmente inesperado, ¿no? Totalmente nuevo, por eso lo conocieron como modernismo. Surgidos desde finales del siglo, ¿qué siglo tenemos ahí? Siglo Siglo XIX. XIX y el siglo XX. Correcto. Surgidos a finales del siglo XIX y del siglo XX, en Hispanoamérica y Europa. Los autores de este movimiento quisieron influir en la sociedad materialista y vulgar de la época y destronar a los autores y poetas realistas y naturalistas. Ya, entonces aquí nos da un poquito más, nos explica en sí el modernismo, ¿sí? Los autores y los poetas antiguos, digamos franceses, hablemos los europeos, siempre tenían sus poemas más realistas, llevados a la realidad y a la naturaleza. En cambio, estos de acá, los modernistas, en cambio, combinaron todo eso, cambiaron esa visión. Y ellos se adentraron más un poco a la fantasía, un poco al erotismo, un poco, yo qué sé, a lo fantasioso. Entonces, por eso que veíamos, ¿no? Que claro que buscaban la belleza en todas estas partes, pero siempre tratando de sorprender, ¿no? Por eso decíamos que es innovación, que innova, que crea algo nuevo. Vamos a ver los principales representantes, ¿sí? Ya, aquí tenemos entonces el que estábamos mencionando de pronto, ¿no? Hablamos de Rubén Darío, considerado como el iniciador y máximo exponente del modernismo latinoamericano. Nace el 18 de enero en Nicaragua. Sus obras abrió las puertas literarias de España e Hispanoamérica hacia el exterior, endulzando desde al mundo entero con su prosa diferente, abierta, simple y llena de símbolos y metáforas. Tenemos entonces al exponente Rubén Darío. Ustedes incluso pueden buscar en YouTube, pueden buscar en lo que ustedes quieran en internet y pueden encontrar más información de este personaje. Tenemos a José Martí. José Martí es muy conocido, es un modernista nacido en Cuba
y es uno de los precursores de la independencia de este país. ¿Sí? Político y organizador de la Guerra de Independencia, además de haber escrito las siguientes obras modernistas: Versos libres, Ismaelillo, Versos sencillos y el famoso ensayo Nuestra América. Miren que antes no solamente los poetas se dedicaban a buscar las bellas, digamos, en el amor, en la sensualidad, en la mujer, en la desilusión, en el despecho, nada, sino más bien lo hacían todo con pasión, incluso hasta por su propia tierra, donde los ha visto nacer. Cosa que hoy en día hay mucho que decir, ¿no? Por ejemplo, hablemos de artistas que componen, compositores de música, hispanos, por ejemplo, que hablan barbaridades en su música. Y eso le encanta a la gente, lo vulgar. Ellos cambiaron lo vulgar, cambiaron a algo más esculpido, algo más brillante, digámoslo así. Y todo eso se está perdiendo hoy en día. Tenemos también a Pablo Neruda, un escritor chileno. Sus obras famosas están entre el Crepusculario, 20 poemas de amor, una canción desesperada, Residencia en la tierra, Canto general, Ondas elementales. Ha sido considerada como una de las obras más grandes de la edad moderna. Gabriela Mistral también es una figura literaria que, ¿qué les diré? Es una de las mujeres más reconocidas en Hispanoamérica por sus obras literarias, por sus movimientos vanguardistas, por su defensa hacia la mujer, etcétera, etcétera. De igual forma tenemos... No me estoy yendo a ningún lado, Alexandra, aquí estoy. Ya, dice Gabriela Mistral, figura de la historiografía literaria dentro de la generación postmodernista, junto con un heterogéneo grupo de escritores que se sitúan entre el modernismo y los movimientos de vanguardia. Los mexicanos, Ramón López Valverde, José Juan Tablada, Alfonso Reyes y el cubano Remigio E. Sí, entonces, esta es, digamos, Gabriela Mistral, y hablemos Pablo Neruda, también son unos de los, ¿cómo les diría? Los expositores del modernismo de vanguardia. ¿Qué es una vanguardia? Que refuerzan al modernismo después. Hablemos, en otras palabras, ellos son más recientes todavía. ¿Sí? Queda como tarea, en fin, hay como más de unos 15 o 20 expositores, pero les he puesto los más importantes que están dentro de Latinoamérica. No sé mal, ella también no es chilena, esta es, se me fue, pero es de Centroamérica, nicaragüense mismo creo, me parece. Pero bueno, entonces, como tarea ustedes pueden revisar, ¿sí?, las obras literarias de ellos, los poemas de estos autores, para que a su vez después puedan realizar lo que es ¿qué les diré? La actividad que está que se les envió. ¿Alguna pregunta tal vez? Antes de finalizar, tal vez tienen alguna pregunta. Profe, no me ponga falta. Bien. Solo eso, nada más. Mi pregunta. No, profe, ¿Cuándo? nada. Ya. Háganme un favor, por favor, necesito que me den encendiendo las cámaras para hacer el print de pantalla. No hice al inicio para hacerles ahorita, ¿sí? Por favor. Profe, una consulta. Jackie, Cando. Profe, ¿alguien quiere preguntarle algo? A ver, ¿quién me quiere Compañero. preguntar? Pregunte mientras hago el print de pantalla. Yolanda, una consulta. Hacemos materia y hacemos, o sea, ¿cómo sería? ¿Cómo trabaja? No se preocupe por materia. Ya. Solamente es las actividades que se les envía, nada más. Voy a esperar un ratito. No sé si usted descargó ya lo que es los libros. Se le envió un link al grupo para que puedan descargar los libros. No sé si tal vez don Sandro le ayuda a la compañera enviando el link del grupo. O si alguien descargó Espérame, hijo, un ratito. el link, pueden enviar a la compañera, por favor, ¿sí? Ya, muchas gracias.
Ya, Soy muchísimas perdida. gracias con todos ustedes. Gracias por su atención. Disculpen cualquier. Más sentido pésame, profe. mucho, pase Gracias. bien. Gracias, profe. Mi Ya. sentido pésame. Ana. Gracias, Gracias, profe. Más sentido pésame. Que tengan una A buena toda su noche. familia. Pórtense bien y cuídense. Gracias, profe. Lo siento mucho, profe. Gracias. Ya, gracias también.